Hola, yo soy Hilda Garoluarte, soy artista plástica y hoy quiero platicarles de cómo vivir del arte. Hoy quiero compartir con ustedes 5 maneras de vivir del arte que de alguna manera yo he experimentado, unas más y otras menos, y que pues aquí quiero compartirlas y que espero que sean de utilidad para ustedes. Antes de empezar a intentar vivir del arte siquiera, antes de conseguir vivir del arte, es necesario tener una serie de herramientas. Entonces esta es como una introducción, antes de explicarles estas 5 maneras de vivir del arte. Aquí viene una introducción que son las herramientas necesarias para poder pues intentar vivir del arte. Lo primero que hay que hacer es trabajar muchísimo, trabajar como un loco hasta que tengas una producción importante que te permita demostrarle a la gente, al mercado, que eres capaz de llevar a cabo un proyecto de manera exitosa y que tienes una capacidad de convocatoria también. Eso es importante. Entonces hay que trabajar para lograr tener este cuerpo de trabajo. Una vez que uno ya tiene cierta producción, cierta obra, ciertos productos artísticos, pues entonces hay que documentar esto. Hay que hacer ya sea fotografías o videos, según sea el caso de tu disciplina, lo que te funcione mejor, y tener un portafolio que mostrar, ¿sí? Entonces, este portafolio, si es en el caso de imágenes, no excede para nada las 20 imágenes. Es un portafolio de 10 a 20 imágenes que muestra lo más representativo de tu trabajo, ¿sí? Hasta donde vayas. Bueno, otras herramientas necesarias son, por ejemplo, un documento que es el currículum completo. Este currículum completo no es que lo vas a usar siempre, pero es necesario tenerlo porque de ahí se derivan otros 2 que sí son los que se utilizan con más frecuencia, que es el resume, que es donde vas a sacar de tu currículum completo lo más importante y lo vas a poner ahí en una cuartilla máximo. Salvo en el caso de creadores con mucha trayectoria, estoy hablando de más de 50 años de trayectoria artística, se permite un poco más de una cuartilla, a veces hasta 2 cuartillas, pero una cuartilla es lo normal. Y hay otro documento que es la biografía, en inglés le dicen bio, que es un documento donde a manera de párrafos vas a explicar tu trayectoria artística. Y este documento no excede la media cuartilla. Otra vez, si el creador es un creador con mucha trayectoria, con más de 50 años, puede exceder la media cuartilla, puede ser de una cuartilla incluso la biografía, si es alguien con mucha trayectoria. Estas herramientas, además de las herramientas digitales, de las nuevas tecnologías de información y de comunicación, son básicas para que tú puedas vivir del arte. ¿A qué me refiero con las herramientas digitales de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? Pues tu página web, las redes sociales, que estés presente en internet. Si tú eres un creador, una persona que se dedica al arte y te buscan en internet y no tienes presencia en internet, pues no eres nadie, entonces no te van a contratar, no te van a ofrecer nada, no te van a dar ningún presupuesto para nada porque no tienes presencia en la web. Es importante hoy en día tener esa presencia en internet, que te busquen y encuentren fotos tuyas, encuentren artículos sobre tu trabajo, encuentren obra tuya. Obviamente si estás empezando, pues esto es difícil, pero lo tienes que ir construyendo, tienes que ir trabajando para eso. Bueno, esta sería la introducción, lo que es necesario, las herramientas básicas para poder vivir del arte. Ahora sí, vámonos con las 5 maneras de vivir del arte. Bueno, aquí como siempre yo me hice mi acordeón, ¿verdad? Para que no se me pase nada. De todas maneras me pasan cosas y me extiendo en otras que no tenía pensado, pero pues aquí vamos, ¿verdad? Yo les voy a compartir, pues como les dije, mi experiencia un poquito, no con detalles, porque si no, pues nos vamos a estar aquí toda la vida, de por sí que va a quedar larguito el video, pero bueno, aquí vamos. La primera manera para vivir del arte son las becas, los apoyos, los estímulos, los premios y los sponsors. Bueno, las becas, por ejemplo, hay becas escolares, ¿no? Estas becas escolares, si ustedes van en escuela privada, normalmente la beca consiste en que te condonan, te hacen un descuento en una parte de la colegiatura. De esta manera, pues tú logras ahorrarte esa lana e invertirla tal vez en un proyecto artístico. Esas son normalmente las becas escolares en las escuelas privadas. En las escuelas de gobierno hay otro tipo de becas. Yo estudié en la Universidad Veracruzana. Me acaba de mover la cámara este maldito gato desgraciado. Miren quién fue, ¿eh? ¿Ya vieron? El pintito. ¿Ya viste lo que existe?
Echaste a perder una parte del video, sí. ¡Uy, qué horrible! Perdón, que ese gato me arruinó la toma. Pero bueno, sigamos. Entonces hablábamos de las becas escolares. Yo les decía que yo estudié en la Universidad Veracruzana y ahí pues en mi época había dos becas que podíamos aprovechar. Hoy no sé cuáles existen, ahí investiguen si ustedes están en la UB o van para la UB, pero en mi época había una beca que era por promedio, es decir, que si tenías un buen promedio de calificaciones te daban un dinerito, y había otra que era por productividad, o sea que si eras un estudiante de arte que estabas produciendo, que estabas exponiendo tu obra artística, que estabas involucrado en actividades artísticas y lo podías demostrar, pues te daban otra lanita, ¿no? Entonces esas dos becas yo las tuve cuando fui estudiante, y pues era muy padre, ¿no? Formarte con los maestros a cobrar tu cheque. Ya después me tocó cobrar como maestra porque empecé a ser profesora en la Facultad de Artes Plásticas de la UB, apenas egresé. Pero bueno, esas son las becas escolares. También están las becas de instituciones, de otras instituciones de gobierno, que en México pues la más famosa es la de FONCA, y por estado, antes de esta de FONCA, que es la nacional, que FONCA es realmente sí como una beca, porque sí la cantidad es mayor y te permite pues vivir de la beca y producir. Pero antes de la de FONCA hay otras becas por estado que se llaman PECDA aquí en México. Yo ya obtuve las de PECDA Veracruz como joven creador y como creador con trayectoria, y hay un número límite de apoyos, de estímulos, que bueno, PECDA no son becas como tal porque no es una cantidad que te dé para vivir, es decir, te van a apoyar para hacer el proyecto, te van a dar un estímulo a la creación, por eso se llama programa de estímulos a la creación y al desarrollo artístico, pero no es una lana que te va a alcanzar para vivir, es decir, tú aparte tienes que tener una entrada extra para pues, pagar tus gastos de vivienda, de alimentación, etcétera, ¿no? Es un apoyo para llevar a cabo tu proyecto. Entonces investiguen, yo aquí les dejo los links de PECDA, de FONCA. Como digo, ya la de FONCA sí es un poco más. Yo apliqué apenas, es la primera vez que aplico a una FONCA, no me la dieron, vamos a seguir intentándolo, ¿cómo no? La aplicación a estas becas, a estos apoyos, pues no es cosa sencilla, ¿no? Digamos que es una desventaja, que hay que llevar toda una metodología que normalmente ellos te dicen cómo quieren que les presentes el proyecto, en qué formato, en qué metodología lo quieren, y tú tienes que cumplir al pie de la letra con todos esos requerimientos. Normalmente es una aplicación que te lleva un buen tiempo de estar ahí en la computadora ingresando todos los requisitos, y que te piden copias y te piden comprobantes y te piden una serie de requisitos para darte el apoyo, ¿no? Para asegurarse de que se lo están dando a alguien que es capaz de llevar a cabo el proyecto, que lo va a finalizar, que va a entregar en tiempo y forma pues lo que te estén pidiendo, ¿no? Entonces ese es un rollo ahí que hay que trabajarle bastante para que te den esos apoyos, pero que al mismo tiempo, si ustedes están empezando en el arte, si están estudiando, es muy buen ejercicio hacer esto, porque aunque no te lo van a dar de entrada, no te lo van a dar la primera vez que lo pidas, te disciplina, te obliga a poner en orden todas esas herramientas de las que hablamos en la introducción, ¿sí? Bueno, además de esto están los premios en efectivo, que pues es más difícil obtener un premio de adquisición, pero sí se puede. Yo por ahí tengo algunas menciones honoríficas, selecciones en diferentes bienales, pero premios de adquisición tengo uno, que fue el Salón de la Fotografía en Guadalajara. Hubo una emisión que yo gané en primer lugar y fue un premio de adquisición y me dio mucha emoción, sobre todo porque me tocó enterarme de una manera pues muy emocionante, que yo fui al museo a preguntar, porque estábamos en la ciudad de Guadalajara, mi mamá, que es cirujana oftalmóloga, estaba en un congreso de oftalmología y nos invitó, y pues estaba yo con mi hermano y le dije, acompáñame al museo a preguntar qué pasó, porque hoy salen los resultados. Y pues vamos, y nos dice la señora que estaba atendiendo el museo, pues fíjate que de Jalapa no quedó nadie seleccionado, más que el primer lugar, que ganó el concurso. El primer lugar es de Jalapa.
pero es un muchacho, entonces pues no eres tú, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues ni modo, pero pues ya cuénteme quién ganó, ¿no? Para echarme el chisme. Y me dice, pues el que ganó se llama Hildegard Oluarte. Y yo, ay, pues soy yo, ¿no? Entonces ya mi hermano me alzó, me dio de vuelta, estoy emocionado, no sé qué, y así fue. Entonces esa vez pues gané ese primer lugar, me dieron mi lanita, me compré mi camarita, me compré papel fotográfico, me compré un montón de cosas que necesitaba en el laboratorio, me alcanzó muy bien y además salió en la jornada y todo, entonces pues una satisfacción muy grande, ¿no? Pero como digo, pues no es fácil ganar un primer lugar, no es fácil ganar un premio de adquisición. Hay muchos concursos que no es que estén propiamente, no es que sean corruptos tal cual, sino que pues es muy subjetivo el tema del arte. Entonces finalmente el resultado del concurso tiene que ver con los gustos, las preferencias artísticas del jurado. Entonces investiguen bien qué concurso va con el tipo de arte que ustedes están produciendo para que no apliquen un concurso que no tiene nada que ver. Que si por ejemplo aplican un concurso de pintura al óleo muy tradicional y su trabajo es totalmente contemporáneo y es una intervención de un montón de cosas, pues no van a quedar seleccionados, ¿no? Entonces hay que fijarse bien cuál es la convocatoria, qué es lo que te piden y echar un ojo, ver quiénes han ganado ese concurso para pues tener una oportunidad. Y como les digo, como ejercicio de preparar toda esa aplicación, es muy buen ejercicio. Bueno, los sponsors, para terminar con este primer punto, los sponsors son empresas o empresarios que de alguna manera están interesados en invertir en el arte o la cultura porque a cambio ustedes les van a dar publicidad, los van a mencionar en su evento, les van a poner su logotipo en una invitación, en su página web, en sus redes sociales, en su cartel, les van a dar los van a exponer, vamos a decir así, ante el público que ustedes ya tienen, que ustedes ya han generado. Para esto es necesario ya tener un poder de convocatoria, es decir, que tú vas a hacer algo y la gente va a llegar, porque si no, pues los sponsors no le van a ver el interés a invertirle a tu proyecto si ellos no van a obtener a cambio nada, ¿no? Entonces tienes que pintárselas bonito y al final entregarles lo que les estás prometiendo. Bueno, esa es la primera manera de vivir del arte. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, poco a poco. Bueno, yo ya me serví mi vinito porque la verdad con tanto estrés y estos gatos que me mueven la cámara, yo ya me estresé. Entonces, pues salud, ¿verdad? Y vamos con la 2. Bueno, la segunda manera de vivir del arte es pues siendo freelancer, ¿no? Que esto lo que quiere decir es que tú por tu cuenta, a manera de un despacho, a manera de una galería, a manera de un taller, a manera pues de una especie de oficina, vas a ofrecer tus productos o tus servicios al público, sin intermediarios, sin que una empresa lo haga por ti, sin que un dealer, sin que una galería, sino tú como freelance, ¿sí? Sin tener ese jefe, ese compromiso con alguien con quien tú tengas que cumplir. El compromiso va a ser directamente con el cliente, con el usuario final. Entonces aquí pues cabe la venta de obra, como te dije, directamente al cliente, los encargos que pues normalmente son un poco fastidiosos porque ahí pues tienes que hacer la pintura que el cliente quiere, la fotografía que el cliente quiere, pero te van a pagar y ahí pues se vale cobrar bien porque es algo que estás haciendo por encargo, que te están pidiendo específicamente que tú hagas y entonces ahí se vale cobrar bien, ¿no? Bueno, vendiendo arte o ya sea producido como obra personal o por encargo o vendiendo artesanía, vendiendo diseño, que también se vale y que son piezas que no son piezas únicas, que normalmente son piezas hechas en serie y que produces pues como una especie como de souvenirs, puede ser también, y que vendes más económico que tu obra artística, que la obra en sí. Bueno, ¿qué ventajas tiene esto? Que eres dueño de tu tiempo, que no tienes que rendirle cuentas a nadie más que a ti mismo, pero al mismo tiempo esto tiene una exigencia muy fuerte, que es que tu tiempo lo tienes que distribuir tú y que requiere de mucho tiempo y de mucho trabajo para de verdad conseguir esos clientes. Tienes que estar consciente en esta opción que es ser un freelancer, que todo lo vas a hacer tú, al menos en un principio, ¿sí? Ya si creces como empresa, pues te vas a poder dar el chance de contratar a gente que te ayude, pero en inicio
primero que nada tienes que invertir tú para arrancar, porque no puedes arrancar en ceros, tienes que tener por lo menos una computadora donde te vas a comunicar, o un teléfono o un espacio de trabajo. Eso es muy importante. Cualquier persona dedicada al arte tiene que tener un espacio donde puede aislarse del mundo y concentrarse en su actividad artística. Llámale oficina, llámale taller, llámale estudio, despacho, como tú quieras, pero tienes que tener ese espacio. Incluso puede ser un espacio abierto, los impresionistas trabajaban en el campo, pero tienes que tener ese lugar que a ti te permite trabajar, que te permite crear, ¿no? Entonces, bueno, eso como freelancer pues es obviamente necesario también. Entonces esas son las ventajas: que eres dueño de tu tiempo, que no tienes un jefe, que no le rindes cuentas a nadie. Las desventajas: que requieres de una inversión, que requieres de mucho trabajo, de mucho tiempo, que todo lo tienes que hacer tú en un principio y que tienes que ser muy buen administrador. La tercera manera de vivir del arte es trabajar para la empresa privada. Y aquí obviamente es difícil que trabajes para una empresa privada y que lo que les ofrezcas es tu obra personal, ¿no? Entonces normalmente cuando vas a trabajar para una empresa privada, lo que vas a hacer es buscar esas empresas que tienen una parte artística, una parte cultural, donde tú te puedas desempeñar, y ahí las actividades son muchísimas. Van desde hacer la curaduría de una exposición, organizar un evento artístico o una exposición de arte en algún lugar, coordinar un concurso o presentaciones artísticas de diferentes tipos en algún recinto cultural, dar talleres en museos, en galerías, en universidades. Hay universidades privadas que pues son empresas privadas y que te pueden contratar como profesor, nada más, que eso es un poco como freelancear, porque pues te van a dar un contrato por un semestre, ¿no? Y pues al siguiente semestre pues depende de muchos factores que te vuelvan a contratar, sobre todo también de que haya matrícula, de que haya alumnos, porque pues son muchos profesores cuando son muchos alumnos, pero si la matrícula no es mucha, pues van recortando, ¿no? Entonces no es una cosa segura, a menos que seas un profesor de planta o que, como en mi caso, que yo trabajé para CEDIM, fui coordinadora académica, entré como profesora y pues después me ofrecieron este puesto de coordinadora académica, que aprendí muchísimo sobre el diseño, porque CEDIM es una escuela de diseño, es una universidad de diseño, para mi opinión la mejor en México para los que quieran estudiar diseño o arte digital, y ya ahí tengo un video de dónde estudiar arte en México, que pues seguramente ya lo vieron porque es mi video más visto, y si no lo han visto pues véanlo, ahí digo qué universidades son las buenas en México, y CEDIM está dentro de ellas para los que su onda es más el diseño que el arte. Entonces yo ahí en CEDIM aprendí muchísimo sobre el diseño, fue una experiencia maravillosa, me pagaban muy bien, aparte de mi salario, pues el bono, las prestaciones, etcétera. Y aquí déjenme de una vez les hablo de la cuarta manera de vivir del arte, que es, en vez de trabajar para la empresa privada, pues trabajar para gobierno. Entonces aquí pues la movida es más o menos similar, porque tienes que rendir cuentas, tienes un jefe normalmente, tienes un horario que cumplir, tienes unos indicadores con los que tú tienes que cumplir, tienes que hacer ciertas entregas de cosas que te van pidiendo y te miden en números. Entonces depende de eso a veces cierta parte de tu pago, ¿no? Como en el caso de empresas o recintos que se manejen por comisiones, que eso es más bien en el caso de la empresa privada, que en gobierno normalmente es un salario ya estipulado, pero en ambos casos tienes la facilidad, la seguridad, tienes la seguridad de que vas a recibir tu cheque a la quincena, ¿no? Que ya tienes una entrada pues más o menos segura, digo más o menos porque pues nada es seguro, digo en cualquier momento te pueden correr de cualquier empresa, de cualquier puesto de gobierno, porque pues las cosas cambian y las cosas se mueven y te pueden pedir que te vayas, o tú mismo por decisiones pues igual y decides irte, pero tienes una cierta seguridad de una entrada económica, no tienes que estarla buscando como en el caso del freelancer, ¿no? Entonces, como les digo, las opciones son muchas, entre ellas está la docencia, la gestión de cosas culturales, la promoción cultural, hay muchas opciones en estas dos, ¿no?
Y bueno, ya por último, espero que no se me corte el video porque ha sido una cosa tan difícil este video, pero bueno, ya por último, el sueño de todo artista, el sueño Sachi, ¿no? Que yo le quiero llamar de esta manera, pues en honor a Damien Hirst y a Tracey Emin, que son un ejemplo de esto que quisiéramos todos los artistas vivir, que es que nos descubra un grande del mercado del arte, un gran galerista, coleccionista, una persona que tenga influencia importante, ya sea por medio de su palabra o por medio de lo que adquiera, que es decir, que si él compra algo, inmediatamente ese artista se vuelve así el del momento. Entonces, que alguien de ese tamaño te descubra, le guste tu trabajo y a partir de ahí ya no tienes ningún problema. Entonces ese es el sueño de todos los artistas y es la conclusión del video, que quiero que quede muy claro que mucho del problema de no poder vivir del arte es que muchos artistas pensamos, y a mí me pasó en un principio, que el vivir del arte es que yo me voy a poner a producir mi obra y aquí van a llegar y me van a descubrir y me van a hacer famosa. Y eso pasa en muy pocas ocasiones. Entonces, todas las otras maneras que ya expliqué, esas son las que hay que ir haciendo en el camino. Yo todavía no pierdo la esperanza, estoy esperando aquí a Sachi, y de verdad, pues nunca hay que dejar de soñar. Ojalá que nos pase eso pronto, pero también quiero decirles que incluso cuando has estado cerquita, porque yo les dije que a partir de mi experiencia, ¿no? Esta quinta pues no me ha ocurrido así como a nivel de Damien Hirst o de Tracey Emin, pero sí he tenido contacto con importantes plataformas de exhibición. Estuve en Arco exponiendo mi obra, estuve en Photofest en Houston, y esto es gracias a curadores que vieron mi trabajo, que me invitaron a participar, y en algunos de esos casos te pagan algo que se llama Artist Fee, que es una cantidad pues por exponer tu trabajo que te dan como en pago. Aparte pues te pagan los gastos del envío de la obra, en otros casos te pagan viáticos para que tú vayas, te pagan el avión, la estancia, las comidas, te tratan muy bien, te llevan a fiestas privadas de coleccionistas, etc. Y esto me ha pasado de verdad y es una experiencia maravillosa. Ya les contaré en diferentes videos diferentes experiencias, pero es muy bonito, se siente bien padre que reconozcan tu trabajo. Pero si esto no ocurre regularmente, que a mí me ha pasado en mi vida, pues no sé, unas 5 veces así de maneras maravillosas, en cosas muy importantes, pero que si no te ocurre eso mes con mes, que alguien así te invite a una cosa muy importante como Arco, como Photofest, y que a partir de ahí conoces a gente más importante, a galeristas que te piden que expongas, y he expuesto en galerías privadas en muchos lugares del mundo, de verdad. Mi obra se ha expuesto de manera internacional. Sin embargo, hasta hoy yo no he conseguido vivir de vender mi trabajo artístico, de vender mi obra personal, sino que tengo una serie de trabajos distintos y, como les digo, he trabajado para la empresa privada, he trabajado para gobierno. Actualmente dirijo un espacio cultural en Jalapa, y estos ingresos me han permitido seguir con mi actividad como artista. Entonces, no esperen vivir nada más de su arte, sino vivir del arte, es decir, de diferentes actividades artísticas que se relacionen con su disciplina y que están ahí esperando para que ustedes apliquen a esas oportunidades. Entonces, no es imposible, sí se puede vivir del arte, pero se requiere de mucho trabajo y de mucha disciplina. Si te gustó el video, dale like, compártelo, comenta qué te pareció, si conoces otras maneras de vivir del arte, si tienes preguntas, si quieres que hablemos específicamente de algo que se quedó por ahí sin explicar, y yo intentaré hacer otro video lo más pronto posible para contestar a tus preguntas, para comentar lo que me estás comentando. Muchas gracias por ver el video y nos vemos muy pronto.